Estás con nosotros, qué bendición que estás ahí conectado a través de estos medios y el propósito de nuestro corazón es ser de bendición para tu vida. Hoy quiero hablar de uno de los temas más importantes en los últimos tiempos de los que gravitan con mucho peso en los matrimonios, y es el tema financiero. Y vamos a hablar del impacto de las deudas o de la vida financieramente desordenada que por causa de la codicia estamos sufriendo muchos divorcios hoy en día. Tanto la infidelidad o el libertinaje sexual como el tema financiero son los dos grandes temas que generan divorcio en las parejas en el siglo XXI. Y eso tiene sus razones. Y yo quiero compartir algunas cosas sobre esto y voy a citar algunos párrafos que encontré aquí del libro Los 10 Mandamientos del Matrimonio de Ed Young, porque yo creo que hay una gran necesidad de que enderecemos el camino en cuanto al manejo de las finanzas en el matrimonio. Dice el hermano Ed Young que el dinero está generando muchas tensiones a lo interno del matrimonio. Cada día más parejas tienen problemas con el manejo del dinero. El estrés financiero, sumado a los problemas en sus relaciones, han hecho que muchas parejas comiencen a pelearse y a discutir acerca del dinero o la falta del dinero. La mayoría termina divorciándose. El certificado de divorcio probablemente presente como causal incompatibilidad de caracteres. Esa es la palabra que se emplea muchas veces de forma legal para indicar que una pareja no puede seguir junta. Dice el hermano John, cada vez que veo esa palabra, recuerdo a un hombre en el estado de la Florida, en Estados Unidos, que me dijo que se divorciaba de su esposa por incomprabilidad. No es una equivocación, así es. Se divorciaba de su esposa por incomprabilidad. Él no tenía ingresos suficientes y ella no podía comprar todo lo que deseaba o que quería. La relación entre los ingresos y la habilidad para encarar las compras es una buena manera de describir lo que sucede en muchos matrimonios hoy en día. La mayoría de los divorcios se relacionan con conflictos de dinero y problemas sexuales, y muchas veces uno desencadena a otro y aparecen al mismo tiempo. Muchas de las tensiones del matrimonio en el ámbito financiero vienen porque los matrimonios no definen la manera en cómo van a administrar sus finanzas. En los Estados Unidos, el 40% de los que reciben salarios son mujeres. Según ciertas estimaciones, las mujeres controlan el 65% de la riqueza, y 1/3 de los hogares es la mujer la que se encarga de administrar el dinero
pagar las cuentas y controlar los gastos. Esto es una encuesta vieja, tiene más de 5 años. Pero lo voy a repetir por si acaso usted no escuchó. En los Estados Unidos de América, el 40% de los que reciben salario son mujeres. Según ciertas estimaciones, las mujeres controlan el 65% de la riqueza y en 1/3 de los hogares es la mujer la que se encarga de administrar el dinero, pagar las cuentas y controlar los gastos. Por esa razón, los promotores de tarjetas de crédito que envían 2.000 millones de solicitudes por año apuntan de manera agresiva al público femenino. Pregúntele a cualquier bancario o financista cristiano cuál es el monto de intereses que paga en realidad y se quedará pasmado. Cuando MasterCharge cambió su denominación por Mastercard, los empresarios quizás no notaron lo descriptivo que resulta el nuevo nombre. Master igual a dominar. Esa tarjeta y también los restantes han logrado dominar a millones de personas. Una universitaria le dijo a su amiga que se estaba por casar: espero que sean muy felices en su matrimonio, le dijo la amiga. A lo que la que se iba a casar respondió: estoy segura de eso. Durante el año que hace que salimos no hemos tenido ningún problema, a excepción del tema del dinero. Por eso hemos acordado que cuando nos casemos jamás hablaremos de dinero. En otras palabras, estaba diciendo, seremos felices hasta que las deudas nos separen. Una solución simplista es la que plantean muchas personas, quienes dicen que para solucionar el problema financiero o problema del dinero que tienen en sus matrimonios o en sus hogares o familias, lo que hace falta es ganar más dinero. Yo no sé si usted ha escuchado a las personas plantear eso, y esa es la solución que generalmente planteamos. Tenemos deudas, estamos metidos en muchos compromisos, el dinero no nos alcanza, aún ganando bien dentro del estándar que hay en el mercado laboral, pero creemos que la solución es ganar más dinero y por eso la gente toma más trabajo, se cambia de empleo y hace un sinnúmero de maniobras para ganar más dinero. ¿Por qué? Porque creen que si tuvieran más dinero se solucionarían sus problemas. El caso de uno de los hombres más ricos de la historia echa por tierra ese mito. Jim Paul Getty tenía más de 4.000 millones de dólares como patrimonio cuando murió. Sin embargo, este hombre, que se había casado 5 veces, comentó que envidiaba a las personas que disfrutaban de un buen matrimonio. Es decir, él con todo el dinero que logró acumular, no tuvo un buen matrimonio. El obituario de New York Times decía, para Mr. Getty, su vida eran los negocios. Y una de las esposas que tuvo este señor comentó, no sin cierta mordacidad, que los negocios en la vida de Mr. Getty eran su primer amor y que la riqueza era un subproducto de esa condición. El problema en los matrimonios no es el problema financiero y todo lo que tienen con los problemas de deuda, no es un problema que se limita a ganar más dinero. Es un problema de mayordomía. Mayordomía. La mayordomía tiene que informarnos y dirigir nuestra vida cotidiana.
Dejamos de entender lo que es el dinero y cómo se emplea cuando pensamos que todo es nuestro, o como en el caso de los cristianos, el 90% es nuestro y el 10% es el diezmo que le corresponde a Dios. La realidad es que Dios es el dueño de todo nuestro dinero, de todo el dinero que producimos. Dios es el dueño y nos da algo para que lo usemos durante un tiempo. Dios nos hace encargado o administradores de sus posesiones. La mayordomía se refiere a Dios como propietario y al ser humano como parte de una sociedad con Dios. Yo sé que mucha gente se halla extraño eso y dice, óyeme, ¿cómo va a ser, pastor? Sí, así lo ves, así lo ve la mayordomía de acuerdo a cómo está planteada en la Biblia. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Cuando le damos prioridad a las cosas del Padre, a las actividades en la obra de Dios, en las iglesias, estamos invirtiendo en cosas eternas. Que podamos cerrar la puerta a la tentación del materialismo no depende de cuánto dinero tengamos, sino de la manera en que administramos los recursos. Y eso es mayordomía. Si modificamos nuestra actitud posesiva por una actitud amplia de mayordomía, estaremos cerrando la puerta a la tentación con las cosas materiales. Las familias, los matrimonios, las parejas deben replantear las prioridades y eso va a producir una transformación. Si los esposos, por ejemplo, prometen lo siguiente, vamos a ajustar, recalcular, volver a planificar y a reprogramar nuestro presupuesto para poner a Dios en primer lugar, estarán construyendo un muro que los va a separar de la tentación de las posesiones materiales que podrían destruir su matrimonio y su familia. Debo hacer un aporte en este punto. Lamentablemente, tenemos que decir que el comportamiento del daño que están produciendo las deudas, la mala administración, la mala mayordomía financiera en los matrimonios inconversos, también lo está produciendo en los matrimonios cristianos o evangélicos. Y eso no debería ser de esa manera. Porque se supone que el que le sirve a Dios vive de acuerdo a los principios del reino de Dios. El que no le sirve a Dios vive de acuerdo a los principios del mundo generalmente, que no tienen necesariamente que ver con los principios que nos presenta la palabra de Dios. Por eso yo siempre hago un llamado a las parejas que tienen problemas, incluyendo el problema financiero, que es el que estamos tratando hoy. Yo siempre hago un llamado a que tratemos de ser mejores cristianos para enfrentar exitosamente los problemas que afectan a los matrimonios y a las familias. Esa es mi tesis. Mi tesis es que si las estadísticas de divorcio y problemas en las familias, sobre todo en los matrimonios, en las parejas, si las estadísticas negativas de los matrimonios cristianos se están pareciendo a la de los matrimonios no cristianos,
es porque los cristianos han dejado de poner en práctica y vivir conforme a los principios de la palabra de Dios y se han estado pareciendo a las parejas no cristianas que viven conforme a los principios del mundo. Yo creo en eso y lo creo porque lo he visto de manera clara y contundente en el comportamiento de las parejas. El hermano Ed Young propone el presupuesto 10-70-20 como un principio de mayordomía que va a provocar sanidad en las finanzas de los matrimonios. Hoy en día la gente anda buscando fórmulas rápidas que les resuelvan los problemas. Hoy en día la gente anda buscando fórmulas mágicas que nos saquen de la pobreza y nos lleven a la superabundancia. Y eso siempre es engaño. Todos los días vemos cómo la gente cae en engaño de esas estructuras piramidales. No, que tú inviertes 100,000 pesos y te vamos a dar 2 millones de pesos en 3 meses. Eso es mentira. Ningún negocio legal, ningún negocio en orden va a funcionar de esa manera. Siempre son cosas que están fuera de orden, fuera de la ley, porque el dinero no se produce en abundancia de ese nivel haciendo las cosas dentro del orden legal establecido. El hermano John dice que la palabra, después de mayordomía, la segunda palabra más importante para no vivir ahogados en deudas y con problemas financieros es presupuesto. Y puede ayudar también a aliviar los problemas asociados con las finanzas. Existen muchos planes para administrar el dinero. Hace algunos años, dice, encontré uno que me pareció práctico. Sirve en la mayoría de los casos, salvo en aquellos con ingresos demasiado bajos o sumamente altos. Se llama el presupuesto 10-70-20 y se trata de lo siguiente. En primer lugar, tome la totalidad de su ingreso. Descuente el diezmo y los impuestos relacionados con las ganancias. Dice el hermano John, varias personas me consultan si deben diezmar del ingreso bruto o del ingreso neto. Y mi respuesta es que debemos recordar que la Biblia nos dice que llevemos las primicias de los frutos, no los frutos con los descuentos y las deducciones de impuesto aplicadas. Así que diezme del bruto y por supuesto pague los impuestos. Recordemos también que Jesús nos ordenó, denle al César lo que es del César. En su fórmula propuesta, aquí el hermano John dice, después de usted hacer este primer paso, ¿verdad? Descontar el diezmo y los impuestos, tome el 10% de lo que le quedó luego de apartar el diezmo y tome los impuestos y ahorre o invierta esa cifra. Después que usted saca lo de Dios, tome el 10% de lo que le quedó luego de apartar el diezmo y los impuestos y ahorre o invierta esa cifra. Yo sé que la mayoría de la gente dice, eso no funciona, pastor. ¿Por qué? Porque vivimos sobregirados. Vivimos sobregirados. Ahora, ¿por qué vivimos sobregirados? Porque no definimos un presupuesto. Y la gente cree que se merece todo. Y los manipuladores usan estrategia para hacernos creer que debemos comprar carros caros por encima de nuestras posibilidades, aun cuando no necesitamos algo, y eso nos va llevando
una y otra vez a meternos en deuda. Entonces, dice el hermano John, después que usted saca lo de Dios, tome el 10% de lo que le quedó, luego de apartar el diezmo y los impuestos, y ahorre o invierte esa cifra. Es decir, del 90%, o vamos a decir del 85%, si hay un 5% de impuesto. Entonces, el 10% de ese 85%, ahórrelo o inviértalo en algo. Generalmente no es tanto dinero, por lo tanto, lo que más hacemos es ahorrar. Sigue diciendo, emplea el 70% para las necesidades diarias. Es decir, nosotros tenemos que tratar de aprender a vivir con el 70% del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a calcular aquí. Del 90%, el 70% son 63% del bruto. Nosotros debemos tratar de vivir. Yo gano 100,000 pesos. Yo voy a tratar de vivir con 63,000 pesos. Pastor, pero que yo me voy a quedar corto en muchas cosas. Bueno, hay que cortar. Hay que cortar. Lo que normalmente hacemos es lo contrario. Ganamos 100,000 pesos y queremos gastar 163,000 pesos. Y vivimos de acuerdo a eso. Pero que ¿cómo yo me hago sin internet? Bueno, si tú tienes internet en tu celular, no tienes que tener en la casa. Y quizás si tú tienes un plan full de internet, puedes poner un paquetico, así que le llaman, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de trabajar a tiempo completo en el ministerio, una de las medidas que yo tomé en mi vida, y que fue una medida que en ese momento fue bien dolorosa para mí. Yo había salido de una compañía que me pagaba el teléfono móvil. En ese tiempo era muy caro el servicio del teléfono móvil, porque hasta las llamadas entrantes te la cobraban. Entonces tú tenías que pagar por la llamada que recibía y por la llamada que tú hacías. Y yo recuerdo que al yo salir de la empresa que trabajaba para dedicarme al ministerio, yo fui al mercado de ofertas telefónicas y recuerdo que en ese tiempo estaba saliendo una compañía llamada Orange y yo tomé un plan de 360 pesos mensuales. En ese momento, cuando yo salí de la compañía, la factura de mi teléfono andaba entre 2.500 y 3.000 pesos, pero lo pagaba la compañía, porque era parte del teléfono, era un recurso que yo utilizaba para poder hacer mi trabajo y por eso me daban esa facilidad. Fue traumático para mí. A los 10 días ya a mí se me acababa el servicio. A la semana o a las 2 semanas ya yo me sentía desdichado. ¿Por qué? Porque me tuve que adaptar de un presupuesto de 2.500 a 3.000 pesos a uno de 360. Es decir, tuve que aprender a vivir con el servicio telefónico, ese tema del servicio telefónico, reducirlo al 10% de lo que yo gastaba antes. Y le digo, fue doloroso, pero fue una lección de vida que me ayudó profundamente y hoy lo puedo contar como un testimonio. Pero para seguir con la fórmula del hermano, dice, emplee el 70% para las necesidades diarias, aplique el 20% restante para reducir sus deudas,
Si ese 20% no alcanza a cubrir todo lo que debe, quizás deba pensar en una consolidación de deuda, pero sea cuidadoso en no endeudarse más. La clave, dice el hermano Ed Jones, la clave es tratar de vivir con el 70% de lo que nos queda después de ofrendar y de pagar los impuestos. Yo sé que la mayoría de los que me están escuchando me dicen, no, pastor, así no. Así no. Porque usted me está pidiendo mucho sacrificio. Y ahí comienza la realidad del problema a aflorar en nuestras vidas. No estamos dispuestos a renunciar a la codicia, que es el primer problema que enfrentamos o que produce los problemas financieros. El deseo de acumular, el deseo de obtener cosas. Esa es una batalla tremenda. Y yo voy a tener que continuar la semana que viene este tema. Pero generalmente es un tema de codicia. Entonces, 10, 70, 20, esa fórmula para tu presupuesto. Eso va a implicar sacrificios, dolor, pero el Señor te va a ayudar. Y vas a salir de las deudas, y vas a salvar tu matrimonio, y vas a salvar tu familia. Padre, gracias por haber compartido esto. Gracias, Señor, por la oportunidad de haberlo transmitido. Espero que haya sido bien entendido y que todos esos matrimonios, esas familias que nos han escuchado, puedan comenzar a reflexionar para recalcular la forma en que ejercen su mayordomía y puedan comenzar a tomar decisiones importantes para vivir conforme a tu propósito para ellos. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de codicia, todo deseo de adquirir cosas, de disfrutar cosas, de tener cosas que no son más que manifestaciones de la carne, que si no la controlamos con la obediencia a tus mandamientos, nos llevarán a la ruina. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.